Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los hebreos, desde sus orígenes, pasando por la migración, hasta la formación de las 12 tribus de Israel. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La historia de los hebreos ha presentado debate en los campos de la religión, las ciencias históricas y hoy, en la edad contemporánea, se trasladó al campo político. Los hebreos han tenido un desarrollo por etapas donde fueron evolucionando y así aparecen los términos israelita y judío. Así que la palabra hebreo, que representa los primeros pueblos originales vinculados a la tradición de los patriarcas y Yahvé o Jehová, que es su Dios único, se ha convertido en un sinónimo para identificarlos a todos por igual, sin importar el contexto histórico de cada uno de estos términos. La historia de los hebreos presenta dos naturalezas bien diferentes. Una es la tradición religiosa y otra es la evidencia histórica sustentada en arqueología, lingüística, fuentes escritas, entre otras. A pesar de que ambas naturalezas son distintas, se suelen mezclar de forma oportunista para desprestigiar a los judíos o cualquier religión derivada de estos, o la utilizan ellos mismos para exagerar su identidad frente a otras religiones o con fines políticos, transformándola hoy en día en una especie de chauvinismo judío. La principal fuente histórica de los hebreos son la Biblia, el Tanaj y la Torá. Y es importante aclarar aquí que el Tanaj, la Torá o la Biblia, a pesar de contener relatos no comprobables por método científico, es un material histórico dentro de la ciencia de la historia, porque contiene la tradición oral que luego pasó a ser escrita sobre los acontecimientos del pasado. Además, incluye culturas y civilizaciones legítimamente históricas, como por ejemplo el antiguo Egipto, Babilonia o Persia, sumado a la evidencia arqueológica y lingüística que existe en las áreas que la Biblia menciona. Por estos motivos, el historiador no puede ignorar las escrituras sagradas de cualquier pueblo antiguo, porque esto sería censurar una fuente histórica. Por otro lado, desde la evidencia material, básicamente, la historia de los hebreos anterior al año 1000 a.C. es desconocida, porque no existen registros arqueológicos ni escritos sobre Abraham, Jacob e Isaac que no sean fuentes hebreas o bíblicas, mientras que del año 1000 a.C. en adelante sí hay evidencias materiales relacionadas con una especie de Estado israelita primitivo, el cual ha sido llamado reino en las fuentes religiosas, pero desde el punto de vista histórico el término reino es debatible. En todo caso, justamente en esta etapa desconocida, es decir, antes del año 1000 a.C., es donde se establece la religión y la cultura hebrea, y es cuando sucede su marcha de Mesopotamia hacia Canaán, que el judaísmo y las religiones monoteístas toman como acontecimientos literales. Así que vamos a comenzar con sus orígenes y su etapa de migración entre lo que fue la región de Mesopotamia y Canaán, es decir, la tierra prometida. Los hebreos son un pueblo semita que ha influido decisivamente en la historia universal, cuya región de origen inicial fue Mesopotamia, sobre lo que hoy en día es Irak y Siria, áreas
donde aparecen las primeras civilizaciones históricas. Los hebreos, en su etapa inicial, fueron tribus que habitaban Mesopotamia y estaban vinculados con los sumerios. Por este motivo, parte de la tradición religiosa hebrea tiene raíces sumerias, como el aspecto del diluvio universal mencionado en el poema de Gilgamesh, entre otros. Abraham, que es el primer patriarca hebreo, vivió en la ciudad de Ur, perteneciente a Sumeria, y posiblemente cuando la misma fue saqueada por los gutis o los amorreos, que eran pueblos invasores y nómadas de Mesopotamia, es cuando sucede la migración de Abraham y su pueblo de allí. En este tiempo, el pueblo hebreo se convierte en un grupo nómada que vivía en tiendas, poseían también rebaños de cabras y ovejas y tenían un orden social basado en una estructura patriarcal. Arqueológicamente, se sabe que Mesopotamia en la antigüedad tuvo pueblos migrantes que deambulaban por la zona, así que es muy posible la migración hebrea bajo Abraham, quien sería una especie de caudillo para este pueblo. Es difícil datar los primeros años de esta migración y del pueblo hebreo, porque su tradición en esta fase fue más oral, pero no escrita. Las fechas propuestas serían desde el 2000 a.C. o el año 1800 a.C. Y es justamente en este tiempo que no está calculado con exactitud, donde Abraham recibe la revelación por parte de Dios, donde se establece la identidad religiosa, moral y cultural de este pueblo, la cual es distinta a la de su entorno, que era politeísta e idólatra. La identidad hebrea se establece bajo la idea religiosa y de ahí se origina pues una estructura social, cultural, artística, etc. Esta identidad religiosa se puede resumir en 4 puntos. Primero, la creencia de un único y verdadero Dios llamado Yahvé o Jehová, el cual establece un pacto o alianza con Abraham, en el cual Yahvé se compromete a darles una tierra prometida, también a cuidarlos y acompañarlos en ese viaje, mientras que los hebreos se comprometen a ser leales a Yahvé y a aceptar su voluntad. El sello de este pacto es la circuncisión. Segundo, se rechazan la idolatría y los ídolos, porque Yahvé no posee forma humana ni está en la naturaleza, porque es el creador absoluto. Tercero, se establece la moral dictada por Dios, donde Yahvé, como creador del hombre, impone sobre él sus prohibiciones y limitaciones, pero también lo guía hacia la felicidad eterna. Yahvé, o Jehová, es un Dios celoso y exigente con los hebreos, porque existe este pacto sagrado. Cuarto, Yahvé promete la llegada de un Mesías que nacerá dentro de este pueblo y guiará a los hebreos como un pueblo elegido. Así que estos 4 puntos determinaron las costumbres sociales y culturales de los hebreos. Partiendo de estas 4 ideas religiosas, aparece el orden social en el que cada familia es la base y de ellas el padre es la máxima autoridad. El padre familiar era quien administraba la justicia, la guerra y los rituales religiosos. Así que las familias se agruparon en 12 tribus y cada una de ellas tenía su respectivo líder.
pudiendo ser una especie de confederación nómada. En su viaje hacia la tierra prometida, los hebreos posiblemente lucharon contra otras tribus migrantes porque así aparecen esclavos en su sociedad, los cuales podían ser prisioneros o comprados en ámbito comercial. En el caso de que las tribus enfrentaran una guerra, se organizaban bajo la figura de un único líder llamado juez, quien los dirigía. Este modelo, a futuro, evolucionó en una especie de monarquía. El arte de los hebreos en esta fase de migración se orientó hacia instrumentos musicales arcaicos y las obras de arte visual fueron más bien escasas debido a que la idolatría era prohibida. Así que se orientó más que todo el arte hacia la tela o objetos que apoyaran la liturgia religiosa. Esto es lo que se conoce de la época de la migración y sus orígenes culturales. Ahora continuamos con las 12 tribus de Israel, que abarca la llegada de los hebreos a Canaán, y esto aproximadamente sucedió entre los años 1200 a.C. y el año 1000 a.C. Esta época de las 12 tribus de Israel hace parte del periodo protohistórico de los hebreos, que es como una etapa intermedia entre lo que es la prehistoria y la historia como tal. Porque a pesar de que existen evidencias arqueológicas de pueblos hebreos en la región de Israel y Palestina, no existe evidencia escrita de otras fuentes no judías. En este sentido, existen académicos que argumentan que el tema de las 12 tribus de Israel es un mito nacional judío más como parte de la identidad nacional como país, porque como tal no se niega la presencia de pueblos hebreos en la zona, pero lo que se cuenta de las 12 tribus hasta el establecimiento del reino de Israel se considera un aspecto puramente legendario. Pero hay otros académicos que creen que las 12 tribus realmente existieron en el sentido literal que lo cuenta la Biblia o el Tanaj, que explicaría la presencia de judíos en la región del Levante mediterráneo. En todo caso, nuevamente, la principal fuente de estudio es la Biblia, el Tanaj y los estudios arqueológicos y lingüísticos. Los orígenes de las 12 tribus se remontan al Génesis. De forma breve, se cuenta que mientras Abraham migraba por el desierto, tuvo revelaciones de Yahvé, donde le dijo que le entregaría a él y a toda su descendencia la región completa de Canaán y que él sería su Dios. También le dijo que Sara, que era la mujer de Abraham, tendría un hijo llamado Isaac, que confirmaría el pacto entre Yahvé y Abraham. Más adelante, Isaac tuvo mellizos que fueron llamados Jacob y Esaú. Yahvé tuvo preferencia por Jacob y no por Esaú, del cual desciende el pueblo de Edom. Posteriormente, Jacob tuvo una revelación donde un ángel le dijo que cambiara su nombre al de Israel y tendría muchos hijos y descendientes. Entonces Jacob, ahora llamado Israel, tuvo 12 hijos, del que destaca José. José fue vendido como esclavo a Egipto por sus medio hermanos. En esta región interpretó un sueño profético del faraón, quien lo recompensó con el puesto de Chati, que es el puesto más importante después de el mismo faraón. Esto salvó al pueblo egipcio y fue así como José trajo
a su familia a Egipto y aparece el pueblo de Israel como tal. Más adelante, los hijos de José, llamados Efraín y Manasés, formaron dos de las 12 tribus y son las más importantes porque tendrían un papel importante en el reino de Israel y según la tradición, los actuales samaritanos descienden de ellos. En este punto es importante destacar que se considera que si esta historia de José fuese real, debió suceder en tiempos del dominio Hicso sobre Egipto, porque los egipcios originales no dejarían un cargo tan importante a un extranjero y mucho menos de otra religión y costumbres. Otra hipótesis es que la hambruna no fue evitada por José, sino que la hambruna afectó a Egipto y por este motivo el faraón aceptó la llegada de los hebreos como mano de obra, pero no a nivel de esclavos, sino como trabajadores pagados por el monarca egipcio. En todo caso, y continuando con la tradición, después de la muerte de José y de sus hermanos, los israelitas expanden su población en Egipto, por lo cual el faraón teme que estos tomen poder y pues acaben desplazando a los egipcios originales. Entonces ordena ejecutar a los niños recién nacidos y procede a esclavizar a los hebreos. En este punto, Moisés fue arrojado a las aguas para salvar su vida, donde los egipcios le adoptan. Más adelante, Moisés recibe la orden de Yahvé de sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos hasta Canaán. Entonces, tras vagar 40 años por el desierto, llegan hasta Canaán, formando clanes tribales, pero allí se ven amenazados por sus enemigos cananeos, filisteos, amonitas, entre otros. En este punto, hay historiadores que consideran que este relato de José hasta Moisés hace parte de un recuerdo de los pueblos hicsos, los cuales atacaron y dominaron parte de Egipto entre los siglos XVI y XVII a.C., durante más o menos 100 años. Los hicsos adoptaron la cultura egipcia e introdujeron el carro de guerra y armas de hierro. Como tal, no se sabe el origen exacto de los hicsos, pero su foco de origen está en Oriente Próximo, más o menos lo que actualmente incluye el territorio de Israel y Palestina, y también incluyó a varios pueblos de la región, incluyendo a los filisteos. Entonces, según el historiador clásico judeo-romano Flavio Josefo, los hicsos eran preisraelitas, es decir, pueblos anteriores a los hebreos bíblicos. Entonces, se sabe que más adelante los hicsos fueron expulsados de Egipto por los faraones de la 17 dinastía y estos posiblemente emprendieron un regreso de vuelta a Oriente Próximo, lo cual concuerda parcialmente con el relato de Moisés y el Éxodo, pero no como lo dice el contexto bíblico, sino más bien como una derrota militar. Posiblemente este episodio permaneció en la memoria colectiva del pueblo hebreo, sirviendo más adelante como base para crear el relato bíblico y pues agregarle la tradición. Justamente continuando con la tradición, después de salir de Egipto y llegar a Canaán, las tribus fueron organizadas por los hijos de Jacob, llamados Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar,
Zabulón y José. Este último fue representado por sus hijos Manasés, Efraín y Benjamín. Estos se distribuyeron las tierras, a excepción de la de Levi, que se dedicó al sacerdocio por mandato divino, así que éste no tuvo tierras administrativas como tal. Estas tribus tenían su propio jefe, pero en caso de peligro aceptaban el liderazgo de un solo jefe llamado juez, que era el caudillo del pueblo. Esta época como tal es llamada jueces, y estos tenían una considerable autoridad sobre las tribus. Así que esta sería la situación política y cultural de los israelitas hasta el establecimiento del llamado Reino de Israel, que sucede aproximadamente entre los años 1000 a.C. o 1047 a.C., que vamos a hablar en otro video. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. O también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video. Y muchísimas gracias por su atención.